Shalom Shalom. Nuestro estudio de semana lo encontramos en la Parashat Korah, que significa calvo o depilado, y se localiza en el libro de Bat Midbar o Números, a partir del capítulo 16, verso 1 al capítulo 18, verso 32. En resumen, nuestro estudio comienza con la rebelión en el desierto por parte de Korah. Hashem responde con enojo por esta situación. Provoca un gran temblor y la tierra se abre y devora a todos los que con Korah se rebelaron. Fuego desciende del cielo y consumió a los hombres que ofrendaban el incienso. Moshe interviene para que no fuera consumida toda la congregación de Israel. El cayado de Aarón reverdece y florece. Hashem indica las leyes de ofrenda en cada cosecha de grano, vino, aceite de oliva, entre más temas de gran profundidad a la luz de la Torá. La rebelión. Todo el mundo tiene un yetzer hará, un instinto del mal, que lo desvía a hacer cosas que no tiene que hacer. Es importante conocer cómo el yetzer hará nos convence. Si sabemos lo que es permitido y lo que es prohibido, en esta parasha vemos que 250 hombres justos se unieron a Korah para rebelarse en contra de Moshe y Aarón. ¿Cómo el yetzer hará los convenció para realizar estos pecados? Explican nuestros sabios que existe un yetzer hará que a veces nos ataca por delante y no nos deja hacer lo correcto, y hay otro tipo de yetzer hará que nos empuja a hacer lo correcto. Es decir, a veces nos empuja a hacer graves pecados, pero nos trata de convencer de que son cosas buenas. Los disfraza como algo positivo y productivo. Veamos un ejemplo de nuestro estudio pasado. A los espías les ocurrió lo mismo. Generalmente escuchamos cómo siempre se les acusa de ser los causantes de la tragedia de los 40 años en el desierto. Pero hoy vamos a entenderlo de otra manera. Ellos pensaron que lo que habían visto en Israel tenía que decirlo tal como lo vieron. Es decir, previamente a la salida de los príncipes de las tribus para espiar la tierra de Israel, todos habían escuchado una profecía en la cual sabían que Moshe moriría antes de entrar a la tierra prometida. Una vez que escucharon esto, pensaron que si hablaban mal de la tierra de Israel, Hashem los iba a castigar en el desierto por 40 años, y esos 40 años los aprovecharían para seguir estudiando Torá de la boca de Moshe y seguir elevándose espiritualmente, lo cual era muy atractivo y positivo. Por eso, finalmente decidieron hablar mal de Israel, sin pensar que eso era un gran pecado. Así es el yetzer hará, que convence a veces para cometer graves errores porque no ataca de frente, sino que disfraza todo como si fuera algo positivo. Esto fue lo que le ocurrió a Korah. Él vio que el causante del pecado del becerro de oro fue que el pueblo se había acostumbrado a su líder. Comenzó a preguntarse a sí mismo, ¿qué será del pueblo cuando Moshe muera y no haya un líder que lo lleve las riendas? De seguro que todos pecarán. Por eso fue que él pidió que Moshe y Aarón renunciaran a sus cargos, ya que el beneficio que se iba a obtener al final iba a ser mayor, pues cada uno del pueblo sería un hombre justo y se dejaría liderar directamente por Hashem, tal y como está escrito, porque todos en la congregación son santos y Hashem está dentro de ellos. Bat Midbar o número 16:13. Pensando que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero provocó la revolución más grande que se hizo en contra de Moshe. Así también les ocurrió a los 250 hombres que pidieron la renuncia de Aarón y que acompañaban a Korah. Cada uno de ellos quería ser el próximo Cohen Agadol, y no pensaron que estaba mal querer ser el Cohen Agadol, sino que pensaron que Hashem se iba a alegrar al ver que querían estar muy cerca de él espiritualmente. Pero tampoco pensaron que si pedían eso estarían culpando directamente a Moshe de mentiroso, ya que estarían diciendo, en otras palabras, que Moshe era quien decidía y no Hashem. Así vemos cómo la forma de pecar de incluso los más espirituales es a través de los engaños del yetzer hará, haciéndolos pensar que es lo correcto lo que están haciendo. Otro ejemplo es cuando la gente habla en la congregación o sinagoga, bien sea en momentos de la lectura de la Torá o en la oración, quizás hablan palabras de Torá y piensan
que eso es algo correcto, sin pensar que están hablando en un momento no adecuado y no se dan cuenta que están influyendo en los demás, quienes realmente quieren estar en Kavaná, concentración, pero estas personas no se dan cuenta de que molestan a los que realmente vinieron a escuchar la palabra de Hashem y que fueran edificados. También ocurre cuando un rabino o un maestro de Torah está hablando en público y uno de los asistentes se pone a leer un libro que nada que ver con Torah, no se da cuenta que es el mayor desprecio que se le puede hacer a alguien que está hablando, y más si se trata de la Torah. A estas personas los sabios nos dicen que el que aparta su oído de escuchar Torah, su oración es despreciada. En el Tanaj encontramos un ejemplo muy conocido que nos demuestra nuevamente la estrategia usada por el Yetzer Hará. La mayoría de las veces el Cana tiene dos esposas, Pinina y Hana. Pinina era una mujer muy fértil, con 14 hijos, pero Hana no los tenía. Pinina, aunque era una mujer muy buena y temerosa de Hashem, empezó un día a molestar a Hana, diciéndole: ¿por qué no traes hijos al mundo? Hana se puso a llorar, y así todos los días Pinina molestaba a Hana y la hacía sufrir. La pregunta que nos hacemos es: si Pinina era tan buena, ¿cómo es posible que le causaría tanto daño y sufrimiento a Hana? La respuesta es que Pinina, el Yetzer Hará, la atacó con el mismo disfraz. Pinina sabía que los rezos que se hacen con lágrimas inmediatamente son recibidos en el cielo, y por eso provocó que Hana llorara, para que Hashem la escuchara y la ayudara a concebir hijos. Pero no se dio cuenta que causar sufrimiento a los demás es reprobable. Por eso debemos siempre investigar y verificar bien si los actos que hacemos son para edificación, porque un pecado disfrazado de acto de bondad es peor que un pecado que no está disfrazado. De un pecado de cuya gravedad estamos conscientes, inmediatamente podemos arrepentirnos y hacer teshuvá. Pero cuando el pecado está disfrazado, jamás nos enteraremos de que hicimos una transgresión, porque pensamos que lo que hicimos fue lo correcto. La molestia de Moshe. En la Torá, el liderazgo no significa servir a sí mismo, es el servicio a los demás y a Hashem. Moshe se siente insultado. Él no ha tenido ningún provecho personal con aquellos que buscan convertirse en líderes, no por voluntad del cielo, sino para pasar sus malas intenciones a otros, como la corrupción, el robo y actos inapropiados de un líder impuesto a la fuerza. La crítica siempre saldrá más de los rebeldes que de un líder con principios y formación en la Torá. ¿Cómo podemos ver con el nuevo ministro del Reino Unido, que a pesar de ser un líder en el carácter político, puso en claro, sin importar lo que sus opositores dijeran, ya que él, su primer lugar de ser líder es su familia, manifestando que él guardaría el Shabbat como lo ha venido haciendo desde hace tiempo? Los intereses de Korah son exactamente los que resurgen de aquellos que critican y traen malas intenciones, ya sea por poder y provecho personal. Es irónica la crítica a Moshe, cuando en realidad Moshe es el más humilde de todos y no tiene motivos personales. Es el siervo desinteresado de ayudar a su gente por obediencia a Hashem. La Torá nos relata que Moshe ni siquiera aceptó un pago por todo lo que él hacía por ayudar a los suyos en su misión de rescatar a la nación, y aunque él tenía el derecho de obtener alguna remuneración, él nunca tomó nada para sí. Primera de Timoteo 3 nos cita que un líder debe de ser honesto, no tener vicios, sin codicia por ganancias deshonestas, etc. Es tiempo de analizar nuestra manera de vivir y de ser esos verdaderos líderes que no solo estamos en un lugar porque voy a obtener, qué puesto me van a dar, cuánto me van a pagar, qué puedo ver de ese lugar y criticar con alguien más. Ese no es el objetivo de un temeroso de Hashem. Su propósito es servir con amor y honestidad, sin esperar nada a cambio. La recompensa por las buenas acciones vienen después de hacer estas acciones. Recordemos lo que nos dice Matillahu 6:33, que primero busquemos las cosas del cielo y se nos dará todo lo demás que necesitamos.
apartarse del mal. Veamos que el deseo de liderazgo, de posiciones importantes, de dominar a otros, su destino es caer bajo, como le pasó a los seguidores de Cora, que se los tragó la tierra. Pero los portadores de incienso intentaron tener posiciones religiosas de alto rango. Manejar o trabajar con fuego es algo muy peligroso, y más cuando se trata con el fuego de Hachén. El incienso ocupa un lugar central en esta historia. Moshe les dijo a todos que traigan incienso. El incienso simboliza lo fugaz, lo espiritual, lo intocable. La palabra hebrea para aroma es riaj, parecido a ruaj, espíritu. La palabra para respirar es noshem, parecido a neshama, alma. El incienso es humo, aroma flotando, intangible como el alma. Moshe está enseñando una poderosa lección de liderazgo. El liderazgo buscado por servir a los demás con amor debe ser como el incienso, debe ser puro, elevado, sagrado, motivado por motivos puros y no por los deseos terrenales de poder, altivez, vanagloria o satisfacción personal. Así como la Torá nos relata que Hashem le dijo a Moshe, primeramente, que se alejara de Cora y de los que lo seguían, porque descargaría su ira contra ellos, Moshe obedeció y le comunicó a los demás que se alejaran de estos rebeldes. Podemos ver que al estar cerca de personas o líderes que no tienen buenas acciones o se manejan de una forma no grata ante los ojos de Hashem y no obtenemos cosas buenas o de edificación, al contrario, lo que obtenemos sería una muerte espiritual y por consiguiente una muerte física. Hashem le dio la instrucción a Moshe que se apartara de este tipo de gente. Hoy en día nos está diciendo lo mismo: apártate de lo malo, de lo que no edifica, de lo que destruye, del confort, del chisme, de la contienda, de la ira, de la falta de perdón, de la manipulación, etc. El Eterno nos ha dado un libre albedrío para distinguir entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad. La decisión es personal. Si tú crees que en donde te encuentras o lo que estás haciendo y lo que estás recibiendo es de edificación y bendición, sigue ahí. Pero si tú crees que no es de esta forma, entonces haz lo que Moshe hizo. Obedece a Hashem y sepárate de ese lugar. Deja de estar en un lugar donde lo único que encontrarás es un descenso espiritual. Pero la decisión es personal, de nadie más. Y el discernimiento espiritual viene de lo alto. Si tú eres una persona espiritual, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y si aún no tienes ese discernimiento espiritual, ten cuidado, porque quizá ya estás en el otro lado del cual Moshe se alejó. La vara o el cayado. Una vara o un cayado es una herramienta usada por una persona que cuida ovejas, es decir, un pastor, y se considera una herramienta de protección y guía respectivamente. Cuando Hashem le ordena a Moshe que colocaran las varas de los 12 libros de las tribus de Israel y que el palo que reverdeciera y le brotaran retoños sería el elegido como Cohen Agadol. El palo o bastón es un símbolo de poder en la Torá. El bastón de Moshe fue el que se usó para varias cosas, entre ellas las plagas. Cuando el bastón de Aarón le brotaron retoños, y no solo eso, sino que dio almendros, significa el símbolo de su derecho divino al poder de liderazgo como sacerdote del pueblo de Israel. Vemos que su designación no viene de su iniciativa, sino de la decisión divina. Moshe fue al tercer día por la mañana y se percata que entre todos los callados uno solo se encontraba totalmente cubierto de vegetación y fruto, es decir, había recobrado vida. Esto nos da una enseñanza más profunda a la luz de la Torá. Todo el pueblo de Israel vio lo que sucedió al tercer día cuando Moshe sacó los callados para mostrárselos al pueblo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que era un acto profético relacionado con la resurrección de Yeshua, ya que el tercer día de su muerte él recobró vida, y no solo eso, sino todo el que crea que Hashem resucitó a Yeshua para que todo aquel que en él crea encuentre el camino a la vida eterna,
y tenga remisión de pecado. El verso 25 del capítulo 17 de nuestra parashá nos cita lo siguiente. Dijo Hashem a Moshe: regresa al cayado de Aarón delante del testimonio, como salvaguardia, como señal para cualquier rebelde que se termine sus quejas contra mí y no muera. Gracias al Eterno que tenemos a Yeshua como un buen pastor, ya que el pastor usa un cayado que en la parte superior se encuentra en forma de gancho. Esto sirve para poder jalar a la oveja y no se separe y se pierda del camino. Pero para la oveja que aún así sigue intentando salirse del camino una y otra vez, el cayado tiene en la parte inferior una punta que al pastor usa para lastimar la parte baja de la pata de la oveja, y de esta forma evita que esta oveja vuelva a salirse o a desviarse del camino. ¿Cuántas veces necesitamos ser lastimados para saber que estamos haciendo lo incorrecto? ¿O cuántas veces tiene que jalarnos para enseñarnos que no ese es el camino? Sigamos siendo obedientes, ya que una de las características de las ovejas es que ellas conocen y saben cuál es la voz de su pastor. Un buen pastor nos cuida, nos restaura, nos defiende, nos guía, nos alimenta, nos da de beber, y una vez que estamos listos nos deja ir para cumplir con el propósito divino. Yeshua le dijo a sus discípulos, una vez que estuvieron preparados: id y haced discípulos. No les dijo: quédense aquí conmigo. No, nuestra misión es hablar de la palabra de Hashem, formar grupos de estudios de Torah, pero lo principal es vivir primeramente nosotros conforme al ordenado por Hashem. Una mujer sabia. En nuestra parashá vemos la importancia de las mujeres en el pueblo de Israel. Todos los hogares dependen de ellas. Sobre sus hombros está el rumbo de sus familias, y esto lo dijo el rey Salomón: la sabiduría de la mujer construye el hogar, pero el pecado en sus manos lo destruirá. La mujer puede construir o destruir su hogar. En nuestra parashá se habla de dos personajes. Uno de ellos se rebeló contra Moshe e indirectamente contra Hashem, y el otro se salvó del trágico final de aquellos que se rebelaron contra Moshe, gracias a su mujer. El Midrash nos relata que el día de la inauguración del santuario, Korah volvió a su casa y su esposa no lo reconoció. Le contó a su mujer que Moshe ordenó a todos los levitas afeitarse los pelos de todo el cuerpo, porque era el primer día de servicio a Hashem y había que purificarse por completo. En ese momento su mujer lo convenció de que se rebelara contra Moshe, tanto así que incluso logró conseguir 250 hombres que lo apoyaran en la rebelión. Uno de los 3 líderes de ese grupo era On Ben Pelet, quien también se dijo influenciar por su esposa. Pero hay una diferencia entre la esposa de On Ben Pelet y la de Korah. La esposa de On lo influenció para bien, para que se alejara de las discusiones, que no se rebelara contra Moshe, diciéndole: ¿qué diferencia hay si Moshe es el líder o Korah que es el líder? ¿En qué te afecta si lo principal es servir a Hashem? On Ben Pelet, al escuchar las palabras de su esposa, le dijo: ¿qué puedo hacer? Pronto vendrán a buscarme para ir a la rebelión. La esposa le dijo que no se preocupara y le empezó a dar de beber vino hasta que lo emborrachó y le llevó a dormir. Cuando vinieron a buscarlo, ella se peinaba el cabello en la entrada de su carpa para que la vieran, sabiendo que ese acto no era de recato para una mujer casada. Ante esos hombres que respetaban el recato de la mujer, les dijo que se fueran porque su esposo no se encontraba bien, y así fue como se fueron sin llevar a On Ben Pelet a su rebelión. Al final, Korah, sus seguidores y todas sus mujeres murieron, mientras que On Ben Pelet y su familia se salvaron, gracias a la sabiduría de su mujer. Conclusión: una confrontación, una discusión, un pleito no nos lleva a nada. Todos salimos perdiendo, como le sucedió a Korah y a los que quisieron seguirlo. El Midrash nos narra que Korah era una persona muy inteligente y con mucho dinero, ya que él se desempeñaba como el administrador de las finanzas al servicio de Faraón, y que cuando todos los israelitas tuvieron que salir de Egipto y pedían cosas para poder llevarse, Korah se quedó con las riquezas económicas de Egipto, ya que él tenía acceso a todas ellas.
Los celos, los deseos, los honores sacan a las personas de sus cabales y esto los lleva a cometer grandes errores. Una persona no debe ser tan detallista en muchas cosas. Fijarse únicamente en el punto negro de la hoja y no en la hoja que tiene un punto negro. O esos detalles que no valen la pena guardarlos en la cabeza, porque después se guardan en el corazón. Y recordemos que la boca habla lo que el corazón tiene. La mayoría de los pleitos comienzan por cosas insignificantes, pero que estuvieron acumuladas durante mucho tiempo en el corazón. Busquemos la paz y no la confrontación. Los problemas no solo destruyen familias, sino todo lo que lo rodea. Los sabios nos enseñan que es tan grande el fuego del hogar que cuando el padre y la madre tienen pleitos, emanan moléculas de esencia que se esparcen por toda la casa. Y tienes que saber que aunque los niños que viven en ese lugar no se encuentren en el momento de la discusión, de igual forma absorben esa esencia que se despide en el ambiente por un pleito familiar. Y en un futuro, esto que ellos absorbieron desarrollarán las mismas conductas de ira, cólera, contienda, rencor, etc. en sus núcleos familiares. Tenemos que saber que por causa de los pleitos provienen las enfermedades que son causantes de la muerte, al igual que la carencia económica. Todo hombre y mujer, cada familia y familia, cada país y país, cada ciudad y ciudad que entran en contienda no saldrán ilesas, ni una de las dos partes. Las dos tendrán consecuencias de esta confrontación. El Pirkei Avot nos menciona que los celos y el enojo sacan a las personas de este mundo. Vemos que Cora fue sacado de este mundo terrenal. Moshe 3 veces se enojó. La primera cuando mató al egipcio y perdió su hogar. La segunda cuando se molestó con los soldados al traer cosas contaminadas al campamento, que perdió la memoria al no recordar que tenían que purificar los objetos. Y la tercera cuando golpeó la peña de Oreb y perdió la tierra prometida. Existe un dicho mexicano que dice que el que se enoja pierde. Todos sabemos quizá gritar, insultar o responder las agresiones, pero no debemos reaccionar de la misma forma. Demostremos nuestro nivel espiritual. Si te insultan, te maldijeron, nuestro deber es callar, ser mansos y humildes de corazón. La Guemará nos dice que quien tiene parte en el mundo venidero es aquel que busca la paz entre los demás. Proverbios 6 nos cita que existen 7 cosas que aborrece Hashem. Unas son los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos asesinas, mente maliciosa, pies que corren a la maldad, personas falsas que provocan discordia entre los demás. Baruch Hashem, que el Eterno bendiga sus vidas y los proteja, que el Eterno haga brillar su presencia sobre ustedes y sea clemente, que el Eterno vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz.